Aunque es más difícil tener acceso a ellas, cada vez existen más informaciones fidedignas que demuestran la realidad de algunos accidentes sufridos por los ovnis en sus maniobras de aproximación y aterrizaje. En la fotografía, los restos de lo que se cree un extraterrestre entre los restos calcinados de un ovni que se estrelló en las proximidades de Laredo, Texas, en el año 1948. Capítulo 4. Los ovnis que se estrellaron. Veíamos en el capítulo anterior que los ovnis a veces tocaban tierra, pero nos fijábamos en aquellos casos en que la tocaban voluntaria y suavemente. En este capítulo nos fijaremos en aquellos, muchos menos conocidos, en que la han tocado pero de una manera violenta, produciéndose en la mayoría de los casos la total destrucción del aparato. La censura que el gobierno norteamericano, y bailando a su son los gobiernos de los demás países del mundo, ha sometido todo lo referente a ovnis estrellados, ha sido feroz y raya en lo histérico. Y al decir feroz no estoy exagerando, ya que no he tenido inconveniente en eliminar físicamente a todos aquellos que han intentado desvelar el secreto. De hecho, todo el personal militar que ha tenido algo que ver con estos accidentes está sometido a un juramento estricto que, cuando es violado, conlleva fortísimas consecuencias para los infractores. El primer caso de colisión del que hay noticia oficial fue el de Roswell, en el estado de Nuevo México en 1947. Para entonces, las autoridades todavía no habían organizado la censura ni el telón de silencio que luego cayó sobre todos estos hechos. Y por eso los periódicos de la región y las mismas autoridades militares ingenuamente dieron cuenta del hecho y hasta convocaron ruedas de prensa para contar a los periodistas lo que había pasado. De hecho, tengo en mi poder una fotocopia del periódico de Roswell, en el que en titulares de primera plana se cuenta exactamente lo sucedido, pero las autoridades acallaron enseguida el rumor, logrando que no trascendiese a la prensa importante del país. Amedrentaron a los campesinos y rancheros en cuyos terrenos había caído el platillo. Amonestaron y trasladaron a los oficiales de la vecina base aérea que habían dado la noticia y exigieron un juramento de silencio a todos los civiles y militares que intervinieron en la recuperación de los restos del aparato. El incidente de Roswell permaneció durante 40 años como un bulo más, sin que los mismos investigadores del fenómeno ovni le dieran crédito. Las autoridades armaron en torno a él tal cúmulo de mentiras y tan bien urdidas que todo el mundo creyó que lo que se dijo del accidente fue una invención de alguien. El mayor argumento que los jefes militares aportaron para probar que todo era un cuento fue la presentación de uno de esos grandes balones que se lanzan al espacio para predecir el tiempo. De hecho, hicieron publicar sus fotos en todos los periódicos y revistas, acompañándolas con las aseveraciones de importantes científicos. Fue la primera traición que las autoridades norteamericanas hicieron a su pueblo, y que más tarde sería seguida por muchas otras, en su empeño por mantener fuera del conocimiento del pueblo algo tan importante como la existencia de otros seres racionales en el cosmos y en nuestro propio planeta. A los pocos meses del accidente de Roswell se produjo también en el estado de Nuevo México otra colisión, esta vez cerca de un pueblo llamado Aztec. En este caso, las autoridades y los militares, aleccionados por lo que había sucedido en Roswell, estuvieron muy atentos desde el primer momento para que no se filtrase nada al público, y las personas que llegaron a tener algún conocimiento fueron drásticamente acalladas. De los 5 civiles que llegaron a tener un mayor conocimiento de lo que había sucedido y que representaban un peligro mayor para la difusión de las noticias, 3 fueron asesinados. Como siempre, de una manera misteriosa y anónima. Los otros 2 fueron acusados de falsos delitos y llevados a la cárcel. Además, al periodista Franz Cooley, que escribió un libro en el que de pasada mencionaba el incidente, lo desprestigiaron de tal manera que ya no pudo volver a escribir nada y se vio sometido al ostracismo. Fue tal la hazaña que mostraron contra él y tal el empeño que pusieron en desprestigiarlo, que cuando se buscan los libros clásicos de ovnis el nombre de Franz Cooley como uno de los primeros autores del tema, con frecuencia se le encuentra junto al de Aztec bajo el título de El fraude de Scully. El platillo estrellado en Aztec. Tuvieron que pasar otros 40 años para que, gracias al tesón de un investigador llamado Steinman, se conociese toda la verdad. En Aztec se había estrellado en realidad un platillo que apenas sufrió desperfectos y que pudo ser recuperado y estudiado en su totalidad por un grupo de científicos encabezado por el doctor Vannevar Bush. Hoy conocemos los nombres de todos los científicos que intervinieron en su recuperación y estudio, y no solo eso, sino que sabemos a ciencia cierta que dentro del platillo había nada menos que 14 hombrecitos muertos. Para no repetirme, transcribiré de mi libro La amenaza extraterrestre parte de lo que allí escribí acerca de este suceso. El día 25 de marzo de 1948, 3 diferentes radares, uno de ellos experimental y extraordinariamente potente, detectaron sobre los cielos del sudoeste de los Estados Unidos un ovni.
Al ser alcanzado por sus ondas dio la impresión de perder el control y comenzó a descender rápidamente. Los radares lo siguieron y pudieron determinar con cierta precisión dónde había caído. Inmediatamente se desencadenó una frenética actividad de radar para comunicarse con las supremas autoridades del gobierno y del ejército. En pocos minutos se localizó al general Marshall, que reunía en sí ambas cualidades por ser a la sazón secretario, ministro de Estado. Este llamó al presidente Truman y a los altos jefes del ejército, y se pusieron de acuerdo en que Marshall dirigiese con gran cautela todo lo referente al rescate del platillo y de sus supervivientes, si es que hubiese alguno. El general de la famosa bienvenida, que ciertamente era un hombre con una gran capacidad para la organización y el mando, llamó enseguida a su amigo, el famoso doctor Vannevar Bush, para que escogiese a la carrera un grupo de científicos de varias ramas que se hiciesen cargo del platillo caído. Todos los científicos eran personas de gran valía. Sin embargo, hay que decir que la mayor parte de ellos, y sobre todo su jefe, el doctor Bush, sin parentesco con el actual presidente, adolecía de una cierta miopía espiritual, que tan frecuente es en personas que se han adentrado mucho en el estudio de la materia y de las leyes físicas. Esto los lleva a no tener inconveniente en poner al servicio de la violencia y de sus profesionales, los militares, todos sus conocimientos científicos. Al mismo tiempo que el Dr. Bush organizaba a su equipo, un grupo de helicópteros del IPU, Interplanetary Phenomenon Unit, estacionado en Camp Hale, volaba en círculos sobre el platillo caído en una pequeña meseta, un lugar bastante despoblado. La misión de los IPU era esperar a que llegase el equipo de reconocimiento y rescate, indicarle por qué carreteras secundarias y caminos tenían que llegar para no despertar sospechas, e impedir que ningún intruso se acercase. La única familia de rancheros que vivía a cierta distancia, y que eran los dueños del terreno en que había caído el ovni, fue mantenida incomunicada durante todo el tiempo que duró el rescate, y se les amedrentó para que no hablasen nunca con nadie de lo que allí sucedía. Las amenazas hechas por aquellos militares debieron ser de tal naturaleza que 40 años después, el viejo H.D., que todavía vive, no quiere hablar una palabra sobre ello. Aparte de esto, por una orden del secretario de Estado, el lugar en que había caído el ovni le fue confiscado a su dueño y pasó a ser propiedad del Estado, que puso una cerca con prohibición absoluta de que nadie penetrase en el recinto. A las pocas horas ya estaban en el lugar 3 grandes camiones con toda clase de material de rescate, y el grupo de científicos, todos perfectamente adoctrinados y sabiendo muy bien cada uno de ellos cuál era su misión. Lo primero que hicieron fue comprobar si había radiactividad en los contornos o en el mismo aparato, que yacía un poco inclinado pero íntegro en su estructura. Al convencerse de que no emitía ninguna radiación peligrosa, se atrevieron a acercarse y comenzaron un minucioso análisis de la cubierta exterior. Les llamó la atención que el aparato, un disco muy achatado de unos 30 metros de diámetro, daba la impresión de ser de una sola pieza, sin uniones de ningún tipo. Tenía a su alrededor varias ventanillas de un material diferente que, si bien también parecía metálico, era transparente. Los científicos observaron atentamente a través de las ventanillas en el salón principal, en el que había varios paneles con botones y una especie de relojes. Se distinguían perfectamente los cuerpos de 2 seres muertos, inclinados sobre los paneles y aparentemente chamuscados o tostados, aunque sin humo por ningún lado. Daba la impresión de que la temperatura había subido repentinamente en pocos segundos y los había abrasado. Ante la imposibilidad de penetrar por puerta alguna en la nave y ante la impotencia de los aparatos de soldadura o de perforación para taladrar en lo más mínimo la cubierta metálica, uno de los científicos más pragmáticos golpeó con un mazo de hierro una de las ventanillas. Tras haber presentado una fuerte resistencia, fue cediendo hasta que por fin se logró abrir un hueco en ella. Entretanto, los otros científicos habían seguido pensando en cómo lograr acceso al interior, observando minuciosamente por las otras ventanillas todos los aparatos de mando que había en las consolas. Uno de ellos vio en una de las paredes un botón que parecía el control para abrir alguna puerta. Hicieron un palo largo con la rama de uno de los pinos que rodeaban el aparato, lo afilaron y cuidadosamente lo introdujeron hasta presionar el botón. Como por arte de magia, una puerta se abrió, deslizándose hacia abajo en la pared de la cabina. Hubo un momento de sobresalto, pero superada la sorpresa, y llenos todos de una viva emoción, fueron penetrando con cautela en el interior del aparato, teniendo cada uno en mente su tarea de acuerdo a su especialidad. Por ejemplo, el doctor Detlef Wolf-Bronck, fisiólogo y biofísico muy conocido en los medios científicos de todo el mundo, se dirigió enseguida a los cadáveres para examinarlos in situ. Posteriormente mandó sacarlos de la nave y ordenó que trajesen el equipo criogénico necesario para conservarlos. Los doctores Bergner, Heiland y Hunsaker, de acuerdo con sus especialidades, se centraron sobre todo en los paneles de mando y en los pequeños cajones que estaban incrustados en la pared, en los que radicaba todo el secreto de la energía impulsora del aparato. Lo primero que se preguntaron fue cómo en tan poco espacio y sin un motor aparente por ningún lado
aquella gran máquina podía moverse con tanta facilidad de maniobra. Inmediatamente llegaron a la conclusión de que su sistema de propulsión era debido a algún tipo de electromagnetismo y no tenía nada que ver con nuestros motores. En las paredes podía verse un tipo de escritura parecida a la que ya se había encontrado en alguna otra parte, y no solo eso, sino que había unos signos que se encendían y apagaban rítmicamente, y se podía oír un bip bip, que indicaba a las claras que todo aquel complejo instrumental estaba todavía funcionando. Alguien logró abrir una pequeña puerta que daba a una cámara interior, una especie de dormitorio en donde los científicos se llevaron otra tremenda sorpresa. Tirados por el suelo y echados encima de una especie de literas que salían de la pared, estaban los cadáveres de 12 pequeños seres de escasamente 1,20 m de estatura, con la piel achicharrada, igual que los de los paneles de mando. El Dr. Brown mandó sacarlos enseguida y colocarlos fuera de la nave, en el suelo, donde los cubrieron con hielo seco hasta que fueron trasladados a los Álamos. El problema con que ahora se encontraban era cómo trasladar aquella mole de 30 metros de diámetro, una vez que todos los instrumentos para dividirla en partes habían fracasado. Las sierras y taladros de diamante y los instrumentos más sofisticados con que contaba la ciencia se quedaban romos a los pocos segundos. Un científico más tenaz que los demás encontró la solución. Buscando minuciosamente por la parte interior de la nave, descubrió unas discretas llaves que se repetían a distancias fijas. Pulsó una de ellas y notó que se abrió una especie de ranura que continuaba hasta el fondo de la pared de la cabina. Aquello resultó ser el secreto para el desmantelamiento de la nave. Accionando todas las llaves, el platillo se desmembró en gajos como si fuese una naranja. Con todo cuidado fue cargado en grandes camiones y trasladado provisoriamente a la base de los Álamos, donde fue ensamblado de nuevo y en donde estuvo por más de un año. A la hora de irse el Dr. Bush tuvo mucho cuidado de borrar todo rastro de lo que allí había pasado. Dio orden de limpiar por completo el área, borrando todo resto de aceite o grasa y no dejando ni un tornillo, ni la huella de una rueda. Sin embargo, no pudo devolver a su estado inicial los pinos y los arbustos que habían sido aplastados por el peso del ovni, y, por si acaso, rodeó toda el área con una fuerte tela metálica, con el consabido letrero No Entry, Federal Property, que tanto respeto infunde a los norteamericanos. Estos, muy resumidos, fueron los hechos que están tomados del voluminoso libro, 625 páginas, de William Steinman, UFO Crash at Aztec, tras cuya lectura no queda una sola duda de que estamos ante un hecho completamente verídico y de una importancia para el género humano muy superior a la de las payasadas que los grandes medios de comunicación nos presentan diariamente y a la de las mentiras consuetudinarias que los políticos nos cuentan con cara tan seria. Lo pasmoso es que, como el lector verá enseguida, ha habido más de 30 casos conocidos similares al de Aztec, y otros tantos que los paranoicos que rigen las naciones nos han logrado escamotear. Y si solo se tratase de escamotear la verdad, pero lo peor es que estos maníacos del poder, que se creen dueños y señores de las conciencias, y que tratan a los humanos como borregos o como niños de teta, no dudan en recurrir a los medios más violentos para evitar que la plebe conozca la verdad. Solo ellos aman este planeta y solo ellos saben cómo reaccionar ante situaciones extraordinarias como esta. Los demás, los que estúpidamente los elegimos y los que pagamos sus continuos banquetes y su buena vida, y los que involuntariamente contribuimos a que los militares tengan armas con las que divertirse, no somos más que animales de granja que merecemos seguir en la ignorancia. Este fue el accidente de Aztec, ocurrido hace ya 43 años y que ahora hemos venido a conocer con todo lujo de detalles. Por ejemplo, sabemos que solo durante los 3 primeros años de la presidencia del general Eisenhower cayeron a tierra 10 ovnis, pero no conocemos los detalles porque la censura logró escamotearlos. Aunque a primera vista puede parecer extraño que la gran mayoría de los accidentes de ovni sucedan en los Estados Unidos, es perfectamente explicable. En primer lugar, los investigadores que han reunido estos datos son de aquel país y, por tanto, no tienen tan fácil acceso a los sucesos de otros países. Es indudable que en otras naciones también ha habido colisiones y nosotros mismos hemos sido testigos presenciales del accidente de Puebla, en México, aunque luego las autoridades negaron el hecho o dijeron desconocerlo. Además, en otros países y continentes no hay tantos medios de comunicación y muchos de estos eventos permanecen desconocidos, bien sea por la escasez de periodistas y agencias de noticias o por la estúpida censura a que tan dados son los gobiernos incompetentes que por desgracia tanto abundan en el planeta. Aparte de estas razones, hay que considerar que los alienígenas procedentes de otras regiones del cosmos, lógicamente tenderán a entrar en contacto oficial con las naciones más avanzadas, sobre todo con aquellas que tengan en mente alguna clase de dominio sobre el planeta entero. Vencidas las dificultades que le podrían presentar las naciones más poderosas, el resto les resultaría mucho más fácil, y es curioso reseñar que muchos de esos accidentes de ovnis
han sucedido en áreas cercanas a bases militares en las que hay actividad nuclear, bien sea de investigación o de almacenamiento. Esto nos indica que ciertos alienígenas tienen mucho interés en todo lo que se refiere a nuestro armamento nuclear. Según ellos mismos nos han dicho, lo temen porque han padecido mucho en sus planetas de origen debido precisamente a estas mismas armas atómicas. Capítulo 5. Los tripulantes. Si los ovnis hacían toda suerte de maniobras complicadas en los aires y hasta llegaban a aterrizar, lógico es que tuvieran tripulantes que hiciesen tales maniobras, y esta fue la próxima etapa con que los mortales se encontraron en su estudio de los ovnis, el enfrentarse con sus tripulantes. En algunos casos el ovni era tan reducido que no era posible que dentro hubiese pasajero alguno, a no ser que fuese de un tamaño muy pequeño, y esto fue lo que sucedió en varias ocasiones, pues, como veremos enseguida, los tamaños y formas de los navegantes del espacio varían enormemente. En ciertos casos, aunque muy raros, las criaturas vistas apenas si tenían un palmo de estatura, pero lo más frecuente era que los ovnis de tamaño pequeño no llevasen dentro tripulante alguno y fuesen únicamente una especie de robots aéreos teledirigidos. A medida que pasaron los años nos fuimos convenciendo de que no eran pocos los casos en que el ovni, aun siendo de buenas dimensiones, era solo un aparato explorador controlado por otro mayor, en el que estaban los ovninautas. Sin embargo, la idea de que aquellos misteriosos aparatos eran tripulados por seres parecidos a nosotros apareció muy pronto en los anales de la ovnilogía, aunque ya en la década de los 50 hubo en Nueva Zelanda un famoso avistamiento del que fue testigo principal un clérigo, que hizo que sus extrañas afirmaciones fuesen tomadas en serio, y de hecho el suceso fue conocido enseguida en el mundo entero. El religioso dijo haber visto junto con otros testigos de su parroquia un gran aparato discoidal en cuya cima había una especie de plataforma con una barandilla alrededor. En aquella plataforma pudieron ver con toda claridad a varios seres de apariencia completamente humana, vestidos con una especie de uniforme y que se hallaban entretenidos en arreglar algo. Por si esto no fuese suficiente, en un momento dado uno de aquellos seres se apoyó en la barandilla y saludó con la mano al reverendo y a sus acompañantes, que sin salir de su asombro, al ver flotar silenciosamente en el espacio aquel gran aparato, contestaron alegremente a su saludo. Como más tarde dirían los testigos y en concreto el religioso, la presencia de unos seres dentro del aparato les resultó completamente natural. Lo que no acababan de comprender era qué clase de avión o nave era aquella que era capaz de mantenerse inmóvil en el espacio sin hacer ruido alguno, y en la que no se veían tubos de escape por ningún lado. Pero la nave no aterrizó ni hizo ademán de ello, sencillamente, tras renovados saludos de sus tripulantes, se fue alejando lentamente, después de haber estado un buen rato detenida hasta que se perdió de vista. Sin embargo, no sucedió lo mismo en un caso acaecido en Italia, también en la década de los años 50, a un pintor que estaba solo en lo alto de una montaña pintando unos paisajes de nieve. Enfrascado como estaba en su tarea, tardó en caer en la cuenta de que a sus espaldas avanzaba hacia él un individuo enfundado en una especie de traje espacial, como el que llevan nuestros astronautas, y con su correspondiente casco que impedía ver sus facciones. En realidad, en un primer momento no lo vio, sino que lo oyó, porque el individuo avanzaba trabajosamente y jadeaba como si la marcha le resultara muy costosa. Al oír el ruido, el pintor se volvió y vio a poca distancia aquel extraño ser que avanzaba lentamente hacia él y que lo observaba fijamente. Al llegar, ya casi a su altura, se paró, observó lo que estaba pintando y sin decir palabra dio media vuelta y se fue alejando de la misma manera que había venido. El pintor, que era al parecer un hombre con los nervios muy bien templados, no se movió de su asiento, aunque no salía de su asombro, preguntándose quién podía ser aquel individuo tan raro y qué hacía en aquellos parajes solitarios y gélidos. Y cuando estaba haciendo sus conjeturas y fijándose en el individuo que se alejaba, pudo ver a cierta distancia un gran disco, algo inclinado sobre su eje, en cuya base le parecía ver a alguien que estaba haciendo alguna clase de reparación. Variadísima tipología de humanoides. Como dijimos anteriormente, la variedad que se da en los tripulantes de los ovnis es enorme. Hoy, después de 45 años de estudiar el fenómeno, hemos llegado a catalogar, según algunos, hasta 70 clases de ovninautas diferentes, y según otros, hasta un centenar. Los podemos encontrar de todos los tamaños y formas, y si nos referimos a sus cualidades morales, los hallaremos con buenas y con malas intenciones, y en su mayor parte neutros, es decir, que ni nos quieren perjudicar ni nos quieren ayudar. Meramente se limitan a observarnos y a estudiarnos, tanto a nosotros como a nuestro entorno. Con mucha frecuencia son rubios y altos, siendo de ordinario los que tienen estas cualidades benévolos hacia nosotros. Los testigos lo han descrito a menudo como seres de tez muy blanca, y en algunos casos han dicho que tenían la piel como si fuese de porcelana, por lo tersa y falta de arrugas. Además, suelen hacer hincapié en la belleza del cabello, que se parece al de algunas muñecas, de un rubio casi blanco y muy brillante.
Algunos son de una altura desmesurada, pudiendo llegar a los 3 metros, e incluso más, aunque lo más frecuente es que tengan alrededor de los 2 metros. En muchas ocasiones los testigos los han descrito como hombres comunes y corrientes, que en nada pueden distinguirse de cualquier otro ser humano. Tal fue el caso del yugoslavo Vlado Kapetanovich, ingeniero de una central eléctrica peruana. Un día, estando él en la central, hubo un apagón y salió enseguida de su oficina a ver qué había pasado. A pesar de ser medianoche, en cuanto salió de la oficina, se dio cuenta de que fuera de la central todo estaba iluminado. Se dirigió hacia allá para averiguar dónde estaba la fuente de la luz y vio en el extremo de la explanada una nave grande en forma de lenteja. Mientras la contemplaba lleno de asombro, vio a 2 individuos desconocidos que hablaban entre sí e instintivamente cayó en la cuenta de cuál era la causa del apagón. Sin dudarlo un momento se dirigió hacia ellos malhumorado y les preguntó qué hacían allí y con qué permiso habían entrado, y si sabían las consecuencias tan nocivas que produce un apagón, aunque solo sea momentáneo. Ellos sonrieron, trataron de apaciguarlo y le dijeron que no eran los culpables del apagón. Hablaban con él de una manera pausada, queriendo en todo momento quitarle el mal humor que abiertamente demostraba, ya que según él mismo confiesa, les dijo palabras de las que no se pueden repetir en público. Ellos le dijeron que el momentáneo apagón había sido producido por un gallinazo, especie de buitre o sopilote que por ahí abunda bastante, que había hecho contacto entre 2 cables con sus alas abiertas. Aseguraron que no pretendían hacer daño a nadie y que hacía muchísimos años que venían a la Tierra desde su propio planeta, llamado Apu. El yugoslavo, lejos de tranquilizarse con estas explicaciones, prorrumpió en nuevas imprecaciones contra ellos, porque le parecía que le estaban tomando el pelo. Les dijo que no creía absolutamente nada de las tonterías que le estaban diciendo y que tenían que irse inmediatamente de los terrenos de la central. Sin oír más explicaciones, dio media vuelta y, siempre furioso, se dirigió de nuevo hacia el interior del edificio. Pero antes de entrar, acordándose del extraño vehículo que había visto en el extremo de la explanada, se volvió para ver si estaba todavía allí, rodeado de aquella luz tan extraordinaria. El vehículo estaba entonces elevándose verticalmente. Cuando alcanzó unos 1000 metros de altura, tomó un rumbo más horizontal, aceleró a gran velocidad y se perdió enseguida en el espacio por encima de las altas cumbres. Como nos une una estrecha amistad con el ingeniero Vlado, hemos conversado largamente con él acerca de este y de otros curiosísimos incidentes que más tarde tuvo con estos mismos seres. Al preguntarle cómo eran físicamente y si se podrían distinguir en la calle de cualquier hombre o mujer común, me contestó haciendo hincapié en ello que si los viese caminando por una acera no podría distinguirlo de ningún otro ser humano. Son absolutamente como nosotros, tanto los hombres como las mujeres, me contó el ingeniero, quien de hecho más tarde tuvo trato con una mujer apuniana que le hablaba en su dialecto natal de Yugoslavia y que era absolutamente igual a cualquier otra mujer humana. Sin embargo, otros tripulantes de los ovnis, aún sin dejar de ser androides, es decir, con formas parecidas a las de los humanos, son bastante diferentes de nosotros, y si caminaran por cualquier acera podrían ser distinguidos inmediatamente. Algunos, aún teniendo facciones parecidas a las nuestras y nuestro mismo tamaño, tienen también características que no se dan en ninguna de las razas humanas, por ejemplo, el color de la piel, en todo el cuerpo o en algunas partes. Según ciertos informes, los visitantes del famoso planeta Humo tienen parte de su cuerpo de un color notablemente amarillo. Un amigo mío llamado José Luis, del que hablo en mi libro La Granja Humana, notó extrañado esta cualidad cuando se bañaba con un humita en una piscina de Cuernavaca, en México. Por lo demás, los humitas son parecidos a los nórdicos, más bien altos y rubios, pero de facciones completamente normales. De hecho, viajan por nuestro planeta provistos de pasaportes de naciones escandinavas, para que su físico esté de acuerdo con su nacionalidad y no levante sospechas. Un tipo de omninauta que últimamente está dando mucho que hablar es el llamado gris. De él hay muchas variantes, suelen ser muy bajos, de unos 30 a unos 50 metros. El tono más frecuente de su piel es el gris, aunque puede variar bastante, siendo verduzco, amarillento y también de otros colores. Otra característica muy llamativa es el gran tamaño de su cabeza pelada, totalmente desproporcionada con respecto a su estatura. A pesar de la flaqueza de sus brazos y piernas y de su aparente debilidad, algunos de ellos muestran una gran fuerza física, habiendo sido capaces en ocasiones de dominar a hombres fuertes. Sin embargo, esta especie de hombres chiquitos no es siempre macrocéfala, pues hay algunos casos e incluso fotos en que el hombrecito tiene una cabeza proporcionada a su cuerpo, y lo mismo se puede decir de las demás facciones de la cara, ya que en los grises estas facciones son muy tenues, apenas si se les nota la nariz, que consiste en 2 agujeritos insignificantes, y lo mismo se puede decir de su boca. En cambio, otra característica de los grises son sus enormes ojos, que tanta impresión suelen producir en quienes los han podido ver de cerca.
En algunos tipos de grises estos enormes ojos son redondos, pero en la mayoría de ellos son rasgados, y en ciertos casos muy rasgados, llegando incluso hasta las sienes. De estos grises de los que hablaremos más en capítulos posteriores, puesto que ahora están dando mucho que hacer a las autoridades de ciertos países, se han hecho muchas autopsias, pues sus vehículos parecen ser técnicamente los más deficientes y se han estrellado con mayor frecuencia. Como consecuencia de ello, las autoridades han podido recuperar muchos de sus cadáveres, tal como pudimos ver en el capítulo anterior. Hoy conocemos, por más que se haya querido ocultar, el resultado de esas autopsias y por ellas sabemos, por ejemplo, que los tipos más comunes de grises carecen tanto de aparato digestivo como de órganos genitales. Sus manos son como garras, con solo 4 dedos terminados en fuertes uñas, y por sus venas corre un líquido verde que parece tener relación con la clorofila. También seres extraños y monstruosos. Pero no todos los tripulantes de los ovnis son antropomorfos, por extraño que parezca. Algunos tienen forma animal, aunque hay que advertir que son los menos corrientes. Varios testigos han visto seres que tienen un rostro parecido al de la mantis religiosa, y otros aseguran que vieron criaturas con un cuerpo similar al humano, pero cuyo rostro tenía algún parecido con el de un perro, o en otros casos se asemejaba algo a la cabeza de los lagartos. Naturalmente, esto llena de terror a los testigos, muchos de los cuales quedan traumatizados para toda la vida, aunque su relación con los alienígenas se haya reducido a verlos más o menos de lejos, sin haber recibido ningún ataque de su parte. En otras ocasiones los humanos sí han sido atacados por estas entidades, aunque de ordinario huyen, a fin de cuentas, sin causar males mayores. En un caso sucedido en Florida, Estados Unidos, en la década de los 70, una ama de casa vio, a través de la ventana, cómo descendía sobre el campo una gran luz por la noche en las afueras de la ciudad de Miami. Le extrañaron la intensidad de la luz y el lugar en que estaba, pues por allí no había camino ni carretera alguna, pero pronto se olvidó del incidente y siguió afanada en los preparativos de la cena. Habían pasado solo unos cuantos minutos desde que observó la luz, cuando vio por la ventana de la cocina una gran cabeza de simio que la llenó de terror. La cabeza permaneció solo unos segundos delante de la ventana. A los gritos de la mujer acudió toda la familia, pero no podían dar crédito a sus palabras. Sin embargo, al cabo de muy poco tiempo, todos pudieron ser testigos de que aquella gran luz que todavía seguía posada en el campo se elevaba lentamente en vertical hasta perderse en las nubes. La mujer no dudó un momento en relacionar la cara del simio con la luz, por más que no tuviese pruebas de ello, pero en otros casos parecidos sí se ha visto como un gran antropoide, que por cierto llevaba un perro debajo del brazo. Se dirigía a un vehículo extraño que estaba posado en mitad del campo. Qué distantes estamos ya de los años en que nos asombrábamos por las luces que veíamos en el cielo, preguntándonos qué sería, y qué distantes estamos en la actualidad de todos aquellos que siguen diciendo que el fenómeno ovni existe solamente en la imaginación de unos cuantos. A medida que fueron pasando los años, desde 1947, los humanos hemos ido aprendiendo muchas cosas con respecto a nuestros visitantes del cosmos, y hoy estamos ya muy lejos de las ingenuidades que creíamos hace 20 años, y nos admiramos de la cerrazón mental de muchos que se llaman intelectuales y que se creen inteligentes. Digamos por último, en relación con las formas y tamaños de los ovninautas, que muchas veces en un mismo ovni se han observado diferentes tipos de tripulantes. Tratándose de grises, por ejemplo, aunque la mayoría son de una misma estatura y prácticamente todos iguales de cara, con frecuencia se ha visto que entre ellos hay varios que son de mayor tamaño, aun cuando sus facciones sean iguales, y también se ha observado que estos últimos son los que suelen hacer de jefes de los demás, que los obedecen sin chistar. A veces la disparidad es más notoria entre todos aquellos que son del mismo color y de facciones semejantes. Hay otros dentro del mismo vehículo que tienen rasgos completamente diferentes y son notablemente mayores o menores en tamaño. En otras ocasiones, como en el famoso caso de Mirasol, en Brasil, se ha observado que los tripulantes, que en este caso eran completamente humanos pero de una gran fealdad, usaban como esclavos o sirvientes a una especie de robots biológicos. Estos eran de menor altura, no hablaban, tenían un uniforme completamente cerrado que estaba coronado por un casco sin mirilla, como un huevo del que salía un tubo que iba a conectarse con un pequeño recipiente que llevaban a la espalda. Los robots fueron los encargados de secuestrar a Antonio Carlos Ferreira el 28 de junio de 1979 y de llevarlo a una pequeña nave que lo transportó a otra mucho más grande, situada en la atmósfera. Tras dejarlo en la nave nodriza, los robots se arrimaron a la pared y allí permanecieron inmóviles y silenciosos mientras los humanoides sometían a Antonio Carlos a diversos exámenes físicos.
En cuanto acabaron las pruebas, los pequeños robots avanzaron de nuevo y se hicieron cargo de Antonio Carlos, hasta que lo dejaron en el mismo sitio en que lo habían tomado, en el patio de una gran empresa en la que trabajaba de guarda nocturno. Y es curioso que, antes de raptarlo, tuvieron que dormir a su perro, un pastor alemán que lo acompañaba en la ronda. Se haya preguntado cómo hemos llegado a conocer tantos detalles acerca de las formas de nuestros visitantes, y más aún sabiendo lo esquivos que son. Pero al leer estos párrafos se habrá dado cuenta de que no tenemos que conjeturar nada, porque la realidad es que hay cientos de testigos, por no decir miles, a quienes les han sucedido cosas parecidas a las referidas por Antonio Carlos Ferreira. En capítulos posteriores iremos oyendo lo que estos testigos nos dicen, asomándonos a sus increíbles aventuras, a pesar de que las autoridades estúpidamente nos sigan queriendo convencer de que los ovnis no existen y de que no son solo producto de la fantasía de unos cuantos alucinados. Kenneth Arnold, junto al avión desde el que observó 9 discos voladores sobre el monte Rainier. La noticia dio la vuelta al mundo. Fotografía del capitán Mantel, que murió al estrellarse su avión mientras perseguía un ovni cerca de Fort Knox el 7 de enero de 1948. La revista True publicó un artículo del mayor Donald Keyhoe titulado «Los platillos volantes son reales» en 1950. Los informes y opiniones del militar causaron en USA un verdadero escándalo que pronto fue callado por los militares. Uno de los primeros grandes enemigos del fenómeno ovni, el general Joyce Vandenberg, quien en 1948 calificó como top secret los documentos aportados por las primeras comisiones de investigación. Fotografiando su paso con exposición permanente, pueden obtenerse las pruebas de las increíbles maniobras que los ovnis realizan. En algunas ocasiones aparecen ángulos imposibles de trazar por un vehículo en vuelo según los recursos de nuestra tecnología. En Nagni Katsunara, Japón, se captó en 1975 el vuelo de un ovni. La trayectoria corresponde a 5 minutos de recorrido y en el centro de la misma tuvo lugar una curiosa maniobra. Según los investigadores, los ovnis son naves de exploración generalmente de poco tamaño, que recorren las largas distancias cósmicas a bordo de enormes vehículos, que en ocasiones llegan a medir hasta más de 1 kilómetro de longitud. Son las naves nodrizas. Con exposición permanente se obtuvo la curiosa trayectoria que aparece en esta imagen, una maniobra aparentemente sin sentido, pero que debió tener una finalidad concreta. En diversos lugares de Kentucky fueron vistos en la década de los años 50 unos extraños humanoides que fueron representados en estos dibujos. Junto a los humanoides no es raro que aparezcan en algunas ocasiones unos extraños seres de aspecto metálico que muchos investigadores piensan se trata de robots. El 17 de octubre de 1973 fue fotografiado un extraño personaje que deambulaba por una carretera comarcal de Farmville, Alabama. El humanoide llegó a estar a solo 3 metros del jefe de policía, Jeffrey Greenhow, quien obtuvo de él esta instantánea. El mismo ovni de Barra de Tijuca, en esta ocasión fotografiado por su parte inferior. Otra imagen perteneciente también a la secuencia obtenida por Keffel en Barra de Tijuca. El gran ovni se inclina dejando ver en su parte superior una especie de cúpula. Fotografía obtenida sobre la Barra de Tijuca, frente a la bahía de Río de Janeiro, el 7 de mayo de 1952. Procedente del océano, hizo su aparición un enorme ovni, que pudo ser fotografiado con absoluta nitidez en las primeras horas de la tarde por el fotógrafo Edward Keffel. Es frecuente que los testigos describan a los tripulantes de los ovnis provistos de trajes espaciales, escafandras y otros elementos conocidos y lógicos. George Adamski obtuvo espectaculares fotografías de sus encuentros con las naves que tripulaban sus amigos de Venus. Algunas ofrecen una imagen de tal claridad que es posible definir y describir casi con exactitud gran parte de sus detalles. En esta fotografía de Adamski, obtenida a corta distancia, se aprecian perfectamente los detalles de la parte inferior de una de las naves en las que dijo haber viajado. La presencia de las naves nodrizas en los cielos de los 5 continentes está constatada e incluso fotografiada en numerosas ocasiones. La que muestra la fotografía fue obtenida por Adamski en uno de sus primeros contactos. Los visitantes de Venus proporcionaron al contactado Adamski abundantísima información acerca de su vida y su tecnología. El dibujo reproduce los elementos básicos de una nave nodriza. Howard Menger fue también un contactado sorprendente. Obtuvo también numerosos documentos gráficos de sus encuentros con los extraterrestres, entre ellos este, donde se aprecia a contraluz la silueta de un tripulante ante la estructura iluminada de su nave. Howard Menger, en la época de sus contactos más frecuentes. A la llamada de los contactados elegidos, los ovnis parecen acudir puntuales.
Así lo hicieron al menos con Adamski, Menger y otros. Sobre el suelo de Inglaterra, y en las mismas fechas en que se estaban produciendo los contactos de Adamski y Menger, aterrizaron naves semejantes a las que ellos lograron fotografiar. Esta imagen que reproducimos es un buen ejemplo de ello. No es raro que algunos testigos sin cultura ni información reproduzcan en sus dibujos imágenes sorprendentemente semejantes a las que algunos privilegiados tuvieron la fortuna de fotografiar. Uno de los ejemplos clásicos de rapto fue protagonizado por el matrimonio Hill, pero solo la hipnosis fue capaz de descubrir sus detalles y consecuencias. Los astronautas norteamericanos captaron desde el suelo de la Luna esta impresionante fotografía, en la que se aprecia con toda claridad un gran ovni desplazándose sobre el horizonte de las colinas. La ciencia ficción contribuyó mucho a crear una imagen horrible de los extraterrestres. En la actualidad su influencia va poco a poco desapareciendo. En 1967, sobre el cielo de Madrid, se desplazó lentamente, dando la sensación de desear exhibirse, esta nave que ostenta en su base el sello de los sumitas. El avistamiento se produjo a pleno día y pudo ser fotografiado por varios testigos, aunque discutido, fue un caso espectacular. Los contactados por los tripulantes de las naves sumitas han proporcionado también abundante información sobre la tecnología de sus naves. Estos dibujos son solo una muestra. Instantánea obtenida en Nuevo México en 1947, un extraño ser de aspecto endeble y baja estatura se halla sujeto por dos agentes del FBI tras haber sufrido un accidente del ovni que tripulaba. El documento es muy discutido, pero las opiniones se decantan cada vez con más fuerza a su favor. Capítulo 6. Contactos y contactados. En un principio se creía que los visitantes del espacio eran simplemente eso, visitantes, algo así como unos turistas cósmicos que andaban visitando los diversos astros y pasaban por nuestro planeta y se paraban en él para verlo, estudiarlo y si acaso aprovisionarse de agua o de algún mineral que les hiciese falta. Pero cuando alguien venía diciendo que había hablado con ellos, la sociedad entera, e incluso muchos omnólogos, los tachaba de alucinados. Las historias de los llamados contactados o contactos eran indefectiblemente tiradas a la papelera, sobre todo porque con bastante frecuencia contaban cosas un tanto absurdas. Sus acciones y conversaciones con los extraterrestres solían contener, con harta frecuencia, aspectos ilógicos que pugnaban con lo que dicen la ciencia y el sentido común. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y viendo que personas totalmente separadas entre sí, que era imposible que se conociesen, decían prácticamente lo mismo en cuanto a sus relaciones y conversaciones con los extraterrestres. Los investigadores se dedicaron a revolver en la papelera para buscar los viejos informes de los contactados que anteriormente habían desechado. Los omnólogos se dieron cuenta de que los contactados eran una pieza clave para resolver el enigma de los ovnis, mucho más importante que conocer su origen, sus sistemas de propulsión y hasta sus formas físicas. Los contactados nos podían decir, de alguna manera, cuáles eran las intenciones de los visitantes espaciales. Pero antes de seguir adelante tendremos que decir que entendemos por contactado o contacto. Si bien los contactos pueden ser de muchos tipos diferentes, en omnilogía hay fundamentalmente dos clases de ellos, los fuertes y los débiles. Esta terminología no se refiere tanto a la persona del contactado cuanto a la intensidad del contacto. Entendemos por contacto débil aquel que se hace por vía telepática y no físicamente, aunque también se da un contacto débil cuando, a pesar de que ha habido una aproximación física, esta no ha trascendido más allá y el contactado no siente ninguna consecuencia posterior en su vida o en su mente. Este tipo de contacto es más sospechoso que el fuerte porque puede ser más fácilmente adulterado y por otra parte puede resultar con mayor facilidad en detrimento del contactado. No queremos decir con esto que el contacto fuerte no sea peligroso para el contactado, pero por darse con mucha más frecuencia y por ser mucho más manifiesto, uno puede en cierta manera estar más consciente de lo que le está sucediendo. Hoy día hay miles de personas que pueden considerarse contactos de este tipo débil. Algunas han llegado a serlo porque lo han buscado positivamente, formando parte de algún grupo de fanáticos platilleros o yendo por las noches a ciertas montañas o lugares con el fin específico de entrar en contacto con los hermanos del espacio, como ellos gustan de llamarlos. Otros, sin reunirse con ningún grupo, se preparan calladamente en su casa con ejercicios psicofísicos que han leído los escritos de algún otro contactado, y otros, sin haberlo intentado nunca, y aún siendo completamente ajenos a todo lo que a ovni se refiere, comienzan a oír voces, que lo mismo pueden salir de alguna esquina de su habitación que del fondo de su estómago o de su cabeza. Para los psicólogos y psiquiatras, este tipo de personas, sobre todo las que enumeramos en último lugar, tienen a priori
algún tipo de psicopatía, que es la que genera la audición de las voces, pero la verdad es que psicólogos y psiquiatras lo ignoran todo, o casi todo, en cuanto a casuística y modo de actuar del fenómeno ovni. Si bien es cierto que entre los contactos débiles hay un cierto número que tiene algún tipo de psicopatía, también lo es que en muchos otros el fenómeno es real y sus mentes entran en contacto con alguna fuerza, energía o inteligencia que, en muchas ocasiones, acaba trastornando todas sus funciones cerebrales. Las psicopatías que existen en muchos de estos contactados no son anteriores a la comunicación con los extraterrestres, sino que son un resultado de ella, que demuestra de paso su realidad. La peligrosidad de este tipo de contacto radica en que la mayoría de los contactados se lanzan a su aventura con la convicción de que los hermanos del espacio son buenos y en nada los van a perjudicar. Así es como lógicamente debería ser, pero la realidad, después de años de experiencias, ha resultado ser muy distinta, y en la mayoría de los casos estas personas terminan algo desquiciadas o simplemente siendo engañadas al cabo de varios años de entrega incondicional a los alienígenas. Sobre este tipo de contactos se podrían escribir capítulos enteros, y cada vez cobra mayor importancia el tema porque el número de personas que se sienten contactadas o que buscan activamente el contacto aumenta cada día, constituyendo en algunas regiones una verdadera plaga. En ambos casos resulta perjudicado el individuo. Hemos conocido en muchas ciudades de esos países grupos de gente bien intencionada que se reunían religiosamente para contactar. Algunos lo hacían con un auténtico fervor religioso y de hecho en no pocas ocasiones de estos grupos brotaron sectas religiosas en las que el Dios eran los guías cósmicos y lo que estos decían, aunque fuesen verdaderos disparates contra el sentido común, era tomado como dogma de fe, porque estos guías cósmicos a veces acaban siendo unos guías cómicos, a quienes les gusta jugar con los inocentes que ingenuamente les han entregado sus mentes. Como se puede ver, otro de los peligros de estos contactos débiles es la facilidad con que generan fanáticos, es decir, gente que tiene la mente cerrada a todo lo que no sea su propia visión del mundo, que en definitiva ha sido dictada por unas inteligencias que uno no sabe de dónde provienen ni qué intenciones tienen. Del contacto al fuego. Hace unos años conocí en la Ciudad de México a una contactada de este tipo. Había empezado a oír dentro de su tórax unas voces que al principio eran difícilmente inteligibles, pero que poco a poco se fueron haciendo más claras. Decían provenir de cierto extraterrestre que se hallaba en una nave que circundaba la Tierra a gran altura. Mi amiga fue tomando cada vez más confianza con su misterioso comunicante, ya que le daba buenos consejos y sobre todo le hacía pequeñas predicciones que siempre se cumplían. Posteriormente las comunicaciones se hacían por medio de escritura automática. Es decir, sentía la necesidad de escribir y su mano empezaba a moverse inconscientemente. Esto en un principio la llenó de pasmo, especialmente cuando leía los bellos pensamientos que aparecían escritos en el papel sin que su mente hubiese intervenido para nada en ellos. Llegó un momento en que se sintió elegida y hacía ciegamente lo que su confidente espacial le decía. Si hubiese tenido alguna experiencia del fenómeno en que estaba envuelta, hubiese sospechado algo de las comunicaciones que recibía, pues a fin de cuentas eran palabrería hueca que no decía nada, pero a ella le sonaba una música celestial y por eso escribía y recibía mensajes cada vez con mayor entusiasmo. Entre sus amigas llegó a tener un gran ascendiente, pues en muchas ocasiones les dijo lo que iba a suceder. Un buen día oyó claramente en su interior que el niño de una de sus compañeras de trabajo acababa de ser arrollado por un automóvil mientras iba en su triciclo. Sin dudarlo un momento se levantó de la mesa en que trabajaba en una gran oficina y fue a comunicárselo a su compañera. Esta, sin pedir permiso a su jefe para ausentarse del trabajo, salió inmediatamente para su casa, llena de angustia. Al cabo de una hora regresó con un gesto airado. Fue directamente a la mesa de nuestra contactada y en presencia de todo el mundo le dio una sonora bofetada. Su hijo estaba perfectamente bien y el incidente con el automóvil, que tanto la había sobresaltado, fue solo una alucinación de la confidente de los hermanos del espacio. Casos como este han sucedido muchas veces. Hemos llegado a la conclusión de que a los guías cósmicos les gusta jugar con sus elegidos. Hacen predicciones que se cumplen hasta que logran la confianza del contactado, y cuando ya está totalmente entregado a su voluntad y ha perdido por completo su capacidad de discernimiento, le hacen una predicción más arriesgada y le instan para que la haga pública. Normalmente esa predicción no se cumple y el contacto, desprestigiado, cae en una gran depresión. Esto le pasó a mi amiga mexicana y también les ha pasado a muchos otros. Recuerdo en este momento la predicción que les hicieron a uno de ellos. El rey de España iba a sufrir un serio atentado. Cuando me la comunicó, yo le dije que lo guardase en secreto y no se lo dijese a nadie.
No me hizo caso porque el ego también interviene en estas situaciones, y no solo no la guardó en secreto, sino que se fue a la televisión a decirlo. Llegó el día previsto y el atentado no se produjo, con lo cual el contactado cayó en un desprestigio total. Sin embargo, los hermanos le explicaron por qué no hubo atentado y él siguió prestándose a sus juegos. Insisto en que estos hechos tienen una fácil explicación desde el punto de vista de la psiquiatría, pero no son tan fáciles de explicar cuando se conocen todos los hechos reales que componen la vida de un contactado. Digamos ahora algo de los contactados fuertes, es decir, aquellos casos en los que ha habido una comunicación directa y física entre el humano y los tripulantes de los ovnis. Aunque al lector pueda parecerle extraño, en la actualidad hay miles de personas que han estado a bordo de un ovni. Unos han estado conscientemente, mientras que otros no recuerdan nada porque los tripulantes de los ovnis les han borrado de la mente el recuerdo de tal aventura y solo bajo hipnosis pueden acordarse de lo que les pasó. Hace años teníamos serias dudas de que esto fuese así, pero hoy, tras miles de casos estudiados y comprobados, ya no podemos dudar de que los hechos, por más extraños que nos parezcan, sean tal como hemos explicado. Cientos de contactos. Para dejarnos de teorías contaré el caso de uno de estos contactados, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, amigo entrañable que ha expuesto en múltiples congresos lo que le ocurrió y que ha sido investigado en Washington por las autoridades norteamericanas. Se encontraba un día del año 1967 haciendo cola para sacar entrada en un cine de la ciudad de Caracas. Muy cerca de él había un individuo rubio, más bien alto, que también esperaba pacientemente su turno. En un momento comenzaron a hablar, se hicieron amigos y a la salida del cine el rubio invitó a Castillo a ir a su apartamento para seguir charlando. A partir de aquel día se hicieron muy amigos y el rubio, que daba la impresión de ser una persona muy refinada y de grandes conocimientos, instruía a Castillo acerca de muchas cosas y le hablaba de la vida en el cosmos y de lo poco que los humanos sabíamos de cómo es el universo. Pero un día la conversación se hizo más profunda y más interesante. El rubio le confesó a Castillo que no era de este planeta y que se hallaba entre nosotros cumpliendo una misión. Le propuso ir a una zona alta de Perú a reunirse con otras gentes de este mundo para recibir allí instrucciones. El viaje lo haría en una nave espacial que vendría a recogerlo en el lugar que él indicaría. Castillo no lo dudó un momento y dijo que sí. El extraterrestre le dio la dirección donde debería estar a una hora determinada, en las afueras de Caracas, en un lugar llamado El Junquito, para esperar la llegada del ovni. Castillo acudió al lugar tal como se le había indicado y me contó que, mientras esperaba, pasó mucho frío, porque aquel es un lugar muy alto y era por la madrugada. Pasado un buen rato, vio una luz que se fue haciendo más grande a medida que se acercaba lentamente. Al poco tiempo se encontró debajo de ella y sintió que por una especie de tubo de luz lo succionaban lentamente hacia arriba. Sin perder en ningún momento la conciencia de lo que estaba pasando, se vio en una sala iluminada muy extrañamente, pues las paredes emitían una luz muy pálida. Enseguida aparecieron unos individuos muy parecidos a su amigo, que lo saludaron y le dijeron que se sintiese cómodo porque pronto llegarían al lugar de destino. Castillo pudo observar por una especie de pantalla cómo la nave se elevaba muy rápidamente y adquiría una gran velocidad. Veía allá abajo, muy pequeñas, las luces del suelo, cuando notó que la nave perdía velocidad y comenzaba a acercarse a la Tierra. En pocos instantes se posó suavemente en un lugar que parecía un cráter, en donde había muchas gentes. Unos eran humanos, venidos como él de países muy diversos, y otros eran alienígenas, todos del mismo tipo que su amigo. Le cuento al lector muy de pasada todos los interesantísimos detalles de esta aventura, que el mismo Castillo relata en un libro que hace años tiene escrito, pero que hasta ahora no ha encontrado editor. Si fuésemos a pormenorizar todo este suceso, nos ocuparía demasiado espacio y nos apartaría de la pauta que nos hemos trazado para este libro. En resumen, terminadas las instrucciones lo llevaron de regreso, no a Caracas, sino a Bogotá, tal como él les pidió, no sin antes advertirle que de vuelta en la Tierra no debía relacionarse con ninguna de las otras personas que había conocido en el cráter en donde había estado. A partir de entonces estuvo en contacto con ellos en muchas ocasiones. Lo llevaron de nuevo a bordo del ovni, le enseñaron pequeñas ciudades submarinas que ellos tienen bajo inmensas cúpulas plásticas y lo instruyeron durante horas acerca de cómo es la vida en su planeta y de cómo debería ser en el nuestro si queremos que las cosas nos vayan bien. La mejor novela de aventuras es aburrida si se compara con lo que el ingeniero Castillo cuenta de lo que vio en su largo trato con los alienígenas, con los que tuvo la suerte de conectar. Si solo hubiese un Castillo, yo no creería en él, por más que lo conozca y tenga de él una excelente idea, pero lo grande es que, en la actualidad, hay en el mundo cientos, si no miles de Castillos que cuentan historias parecidas.
a veces con detalles exactos, sin conocerse en absoluto ni haber hablado nunca entre sí, y muchos de estos contactos tienen testigos de las cosas que dicen, porque no es raro el caso en que otras personas vieron a la nave acercarse y al contacto entrar dentro de ella y perderse en los aires. Contactos, elegidos o por casualidad. Al hablar de los contactos siempre surge una pregunta: ¿son fruto de la casualidad o más bien son escogidos ex profeso por los omninautas? En realidad, hay argumentos para defender las dos versiones. A veces, después de estudiar algunos casos, da la impresión de que las circunvoluciones cerebrales de ciertos individuos tienen mucho que ver con el hecho de haber llegado a ser contactados. De hecho, las personas con un psiquismo abierto, es decir, los médiums, videntes, psíquicos, tienen mayor facilidad para ver ovnis y para llegar a hacer contactos que las personas que carecen por completo de estas facultades. Por lo tanto, puede que aquellos que van a hacer contactos nazcan ya con un determinado tipo de psiquismo que los habilita para que, en determinados momentos y se dan ciertas circunstancias, lleguen a tener la experiencia. Corrobora esta suposición el hecho de que en muchas ocasiones, hallándose varias personas ante un fenómeno de naturaleza ovnística, algunos de los presentes ven el ovni y otros, en cambio, no lo ven, quedando descartada, por otro lado, la posibilidad de una alucinación por parte de los que lo ven, al haber producido el ovni otros efectos que son susceptibles de comprobación por todo el mundo. Sin embargo, en algunas ocasiones uno se siente inclinado a pensar que es la pura casualidad la que hizo que determinado individuo llegase a hacer contacto. El hecho de estar viajando solo, de noche, por una carretera solitaria, parece haber sido en muchos casos la circunstancia determinante de que cierta gente llegasen a ser contactados. Vieron una luz que los seguía, al principio solamente del tamaño de una estrella, que se fue acercando poco a poco hasta hacerse tan grande como la luna. Cuando los que viajaban en el automóvil se percataron de la presencia de la extraña luz que los seguía frecuentemente, sin saber qué hacer, trataron de acelerar, pero el objeto continuaba siguiéndoles siempre. A veces las luces y toda la parte eléctrica empiezan a fallar, otras veces al doblar una curva, vieron el objeto posado en mitad de la carretera, perdiendo desde aquel momento la noción del tiempo, hasta que de nuevo volvieron a tomar conciencia de dónde estaban. Cuando miran sus relojes comprueban que han transcurrido varias horas sin saber exactamente lo que ha sucedido en ese lapso de tiempo. Este ha sido el comienzo de muchos contactos. A partir de ese momento, sus mentes quedan ya conectadas y los contactos futuros no se hacen de una manera tan aparatosa, sino mucho más privada. En ocasiones los tripulantes del automóvil se acuerdan perfectamente de lo que pasó en esas 2 o 3 horas, aunque con mucha frecuencia el tiempo real o humano no está de acuerdo con el tiempo transcurrido en las mentes de los que pasaron por la experiencia. Un caso que tuvo resonancia mundial fue protagonizado en el año 1976 por varios soldados del ejército chileno. Cuando se encontraban de patrulla, un cabo y 4 de sus subalternos vieron un ovni que descendía a poca distancia de ellos. El cabo, a pesar de sentir un gran temor, movido por una fuerza interna, se fue acercando al aparato. Cuando ya estaba muy cerca de la nave, desapareció repentina y misteriosamente de la vista de sus subalternos. A los 15 minutos apareció en otro lugar, contando una historia increíble. Aseguraba que había estado durante 4 días en unos extraños parajes de otros planetas, a donde, tras un viaje largo pero rapidísimo, lo habían llevado los tripulantes de los ovnis. Naturalmente sus subalternos no podían creer que esto fuese cierto, ya que estaban seguros de que habían transcurrido solo 15 minutos desde su desaparición, y pensaban que era una alucinación del cabo, fruto de su excitación, tras la visión del objeto extraño y de todo lo que le había ocurrido. Y aquí estamos ante uno de esos hechos abundantísimos en el fenómeno ovni, que desafían nuestra lógica y nuestra imaginación. Si los relojes de los soldados daban cuenta de que habían transcurrido solo 15 minutos, la crecida barba del cabo y su propio reloj digital daban testimonio de que habían sido en realidad 4 días. He aquí uno de los efectos físicos a los que nos hemos referido anteriormente, que corroboran la realidad de los estados psíquicos no comprobables a los que aluden los contactados. Esta distorsión del tiempo en el fenómeno ovni es una cosa muy difícil de entender, pero por otra parte es algo que nos da ciertas claves para comprender el fenómeno en toda su trascendencia. En resumen, ¿son los contactados escogidos a propósito o son fruto de la casualidad? Creo que la respuesta es doble. En muchos casos, no sabemos por qué, da la impresión de que los omninautas han escogido específicamente a determinada persona por reunir las condiciones que a ellos les interesan para sus propósitos, pero en otros casos parece que son ciertas circunstancias fortuitas las que hacen que determinado individuo llegue a ser contactado. Por ejemplo, en el caso ya tratado de la persona que se encuentra sola en un lugar despoblado, parece que esta azarosa circunstancia es la que hace que sea escogido para el contacto.
Tampoco se puede decir que haya preferencias en cuanto a sexos, ni en cuanto a edades o clases sociales. Lo mismo pueden ser hombres que mujeres, y entre los contactos hay niños, jóvenes y viejos. Y por otro lado, hay profesionales eminentes en su especialidad, o personas muy cultas, que generalmente suelen ocultar su experiencia, y gente analfabeta. Una cosa muy digna de notarse entre los contactados son los cambios que suelen experimentar en sus vidas. A menudo se produce una mutación radical en su personalidad y en su modo de existir, y frecuentemente se dan estas consecuencias. Se apartan de su familia o del modo de vida que hasta entonces habían llevado. No es raro que el contacto se divorcie, aún teniendo una familia numerosa, y hasta entonces bien avenida. Comienzan a viajar mucho más que antes y a llevar una vida más agitada. Se dedican a hablar en público, difundiendo su mensaje con verdadero entusiasmo y dándole muchas veces un aire de cosa sagrada o de apostolado casi religioso. Con motivo de todo esto suelen crearse a su alrededor verdaderas escuelas con discípulos entregados, que creen ciegamente lo que ellos les dicen. Los discípulos empiezan a acosarlos para que vayan de acá para allá o para que demuestren sus poderes. Es muy frecuente que comiencen a endiosarlos y el contactado que no tiene la suficiente preparación o un estado de ánimo sereno puede caer en el engreimiento o en un estado delirante. Simultáneamente también suelen aparecer sufrimientos y tribulaciones en forma de persecución por parte de las autoridades o de alguien que se oponga a sus ideas o de fracasos en la expansión del mensaje al no lograr realizar las metas que se habían propuesto. Además, es muy común que aparezcan disputas y rebeliones entre algunos discípulos que distorsionan el mensaje o lo acomodan a sus intereses particulares y que empiezan a fraccionar el movimiento que el contactado había creado. Hay, sin embargo, algo que es común a todos los contactados y que se puede comprobar en cuanto uno se pone en contacto con ellos, sobre todo si se los conocía desde antes de su experiencia, la gran ampliación de su mente. No es solo que tengan mayor facilidad de palabra, sino que parece que automáticamente les son implantados unos conocimientos que en ocasiones son totalmente desproporcionados con respecto a la escasa cultura del individuo, y todo ello sin que el contacto haya leído absolutamente nada. A veces, estas ideas nuevas se las transmiten los alienígenas telepáticamente, quedando completamente implantadas en sus cerebros. Además, algunos de ellos suelen recibir otros poderes que varían mucho de un contacto a otro. Pueden ser muy fuertes y muy notorios en unos, y no existir prácticamente en otros. Sin embargo, sí puede decirse que después de una experiencia de este tipo siempre cambia algo en la personalidad del sujeto, quedando alguna traza que le durará toda la vida. Ha sido muy frecuente entre los contactados fuertes recibir la capacidad de curar las enfermedades de otras personas, y a menudo los mismos contactos han sido curados automáticamente por los omninautas. En otros se desarrolla el don de la clarividencia, de modo que, con bastante frecuencia, han sido capaces de hacer predicciones notables, aunque también es corriente que entre ellos suceda lo que dijimos de los contactos débiles, que hacen pequeñas predicciones que se cumplen, pero cuando hacen pública una profecía más importante no suele cumplirse, dejándolos en ridículo. A casi todos ellos se les desarrolla la capacidad de convencer. Individuos que eran completamente tímidos y que no tenían ninguna facilidad de palabra, se vuelven de repente locuaces, pudiéndose enfrentar a auditorios numerosos y a personas con más cultura que ellos, aún predicando cosas difíciles de creer, y hay que tener en cuenta que el contenido de algunos mensajes raya en lo absurdo. Sin embargo, parece que hay una fuerza que los ayuda a ser discípulos y a crear las escuelas de seguidores de las que hablé anteriormente. En no pocas ocasiones el dinero necesario para la expansión de las nuevas ideas cósmicas del contacto llega de maneras muy extrañas. En resumen, de todo lo dicho en este capítulo, ya no estamos contemplando luces en el cielo ni admirándonos porque uno de esos objetos misteriosos que surcan el espacio ha aterrizado. La realidad es que hay muchos seres humanos que han hablado con los tripulantes de esos extraños aparatos y vemos que los que lo han hecho han sufrido grandes cambios en su personalidad. En el capítulo siguiente vamos a ver qué es lo que los extraterrestres les han dicho y de ellos podremos deducir lo que tiene mayor importancia, qué es lo que quieren con sus visitas a nuestro planeta. La documentación que acumulan los investigadores induce a pensar que la presencia de los ovnis supone para los seres humanos, más que ninguna otra cosa, la amenaza de males que somos incapaces de imaginar.